Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero traer una palabra que Dios está hablando mucho en este tiempo. El Señor trajo hoy a mi mente cuando llevaba a mis hijos al colegio, cuando iban al colegio, que eran chicos. Ahora, gracias a Dios, están todos en la universidad y ya van solos. Pero antes los teníamos que llevar y nos teníamos que levantar muy temprano, en el invierno con mucho frío realmente. Y era un tiempo donde yo hacía mucho más ejercicio que el que hago ahora. Ahora hago ejercicio también, pero en esa época, todas las mañanas, 6:30 de la mañana, me iba a correr 8 kilómetros todos los días. Con el frío de Buenos Aires, a veces 3, 4 grados de temperatura, muy abrigado. Y mientras corría en ese parque llamado parque, es un parque con un monumento a las Islas Malvinas y a todo lo que pasó en el conflicto en el 82. Y corría ahí y decía, ¿qué hago acá? Podría estar en mi casa calentito en la cama, durmiendo o tomando un café con leche con unas buenas medialunas, y estoy acá corriendo, 6:30 de la mañana, todavía ni había amanecido, muerto de frío, el único loco en ese parque corriendo a esa hora, y mis principales batallas no eran en mis piernas, sino en mi mente. Me acuerdo corriendo y las veces que pasaba por mi mente, cuando daba toda la vuelta y pasaba cerca de la puerta, andate al auto y anda a tu casa, que la vas a pasar mejor que acá. Y las principales batallas que tenemos en nuestra vida se producen acá, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Las principales cosas que pasan, las decisiones, pasan en nuestra mente. Y hay un versículo que amamos con mi esposa porque durante años lo estuvimos orando a Dios, que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, y que dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Oramos durante años, 2 años estuvimos orando este versículo con mi esposa. Te voy a decir algo: cuando no sepas qué orar, ora la palabra de Dios. Y orábamos este versículo, decíamos: Señor, ayúdanos a renovar el espíritu de nuestra mente. Acá Pablo nos dice que lo renovemos nosotros, que seamos intencionales en hacerlos. Por favor, Dios, ayúdanos, no sabemos cómo hacerlo. Que ese tiempo Kairos, que tiene que ver contigo, con lo sobrenatural, con lo que pasa en el cielo, sea visible en nuestra vida, que podamos vivir de acuerdo a esa voluntad buena, agradable y perfecta que muchas veces no entendemos o no vemos. Muchas veces decimos: no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no la entiendo, no lo escucho. Y acá la palabra de Dios dice que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y Dios me estuvo hablando en este tiempo en lo personal. Les hablé recién de ese tiempo Kairos, ¿no? Nosotros vivimos acá en esta tierra en un tiempo cronos, en un tiempo donde hay minutos, segundos, horas, tenés 24 horas el día, 365 días el año, y vivimos un tiempo cronos desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Pero en el cielo se vive un tiempo Kairos, un tiempo que no está limitado a nuestro tiempo, a nosotros. Y ese tiempo Kairos son esos acontecimientos, esas cosas que pasan de repente. No, muchas veces estamos orando durante un tiempo por algo y de repente Dios hace la obra. Dios da una respuesta, se abren puertas, viene ese trabajo, viene ese negocio, viene esa familia. De repente cosas que estábamos esperando pasan, que tienen que ver con esa intervención de Dios en nuestro mundo, en nuestra vida natural. Y Dios nos llama a vivir como personas extraordinarias. Siempre le digo a la iglesia ahí en Buenos Aires: si te convertiste a Jesús y sos más amargado que antes, entonces tenés que conocer a Jesús.
Si conociste a Jesús y sos más aburrido que antes, tenés que conocer a Jesús, porque Jesús nos pasa de ser personas ordinarias a ser personas extraordinarias. Jesús nos da propósito, Jesús nos da vida, Jesús pone en nosotros esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y Dios me hablaba mucho sobre esa necesidad de renovar nuestra mente para poder entender esos tiempos y esas puertas y esos tiempos kairos de Dios, esa voluntad buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios habla en muchos lugares de personas que eran entendidas en los tiempos. Fíjense que Jesús les dijo a los religiosos en Mateo 16, 2 al 3. Me encanta que Jesús nunca discutió con un pecador. Él discutió con los religiosos. A mí me encanta cuando Jesús se peleaba con los religiosos. No sé si vieron la serie de Chosen, cómo se pone ahí a pelear con los religiosos y a discutir, porque Él vino a desbaratar la religión para llevarnos a una relación. Y Jesús le dice a los religiosos, a estos que conocían todo, en Mateo 16 dice, Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado, pero ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de estos tiempos. Saben darse cuenta cuándo va a llover, cuándo va a estar lindo el día, pero no se saben dar cuenta que estamos en el tiempo, decía de Jesús, del cumplimiento de las profecías, donde Dios se hacía hombre a través mío, decía Jesús, donde Dios se hacía hombre, vivía como hombre, moría por los pecados y traía salvación. Los religiosos no tenían la mente renovada y no podían entender lo que Dios estaba haciendo. Jesús dijo, mis siervos están donde yo estoy. Y muchas veces estamos sirviendo a Dios o trabajando y queremos empujar a que Dios esté donde nosotros estamos y no nos damos cuenta que Jesús está trabajando en otro lado y en vez de estar colaborando con Él, estamos intentando que Él cambie lo que Él quiere hacer para hacer lo que nosotros queremos hacer. Necesitamos tener una mente renovada para entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y saber dónde Él está trabajando en este momento. Y uno escucha esto y puede decir, ok, pastor, pero ¿cómo hacemos para renovar el espíritu de nuestra mente? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Yo te voy a dar 3 puntos que a mí me sirven, que a mí me sirvieron y quizá a vos te pueden servir si seguramente tenés mayor revelación y quizá en vez de 3, Dios te da 5, 6, 7, pero yo hoy te voy a traer 3 nada más. Y lo primero que dice acá en el versículo 12 es, no se amolden. O sea que lo primero que tenemos que hacer es desmoldarnos, salir del molde, no meternos en una caja. Si vos me ves a mí, generalmente trato de sentarme en la punta de una fila. O en el avión nunca me vas a ver sentado en la ventanilla. No soporto estar así apretado. No me gusta que me metan en moldes. No me gusta estar en moldes. Y Dios nos llama a desmoldarnos, a salir del molde. Todos lo hacen así, entonces yo lo hago así. Todos se manejan de esta manera, entonces yo me manejo de esta manera. Y muchas veces utilizamos ese tipo de excusas que nos meten en moldes en vez de salir del molde. Pablo dice, desmóldense, salgan de ese molde, de este mundo actual. Dios nos llama a vivir vidas extraordinarias y las vidas extraordinarias son vidas que van en contra de la corriente, de lo que pasa cada día. No amoldarse al mundo es vivir de acuerdo a la realidad del cielo, de acuerdo a una realidad superior, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Fíjense que Jesús vino a desmoldarnos. En Mateo capítulo 5, léanlo después en su casa, pero Jesús empieza diciendo, ustedes oyeron que se dijo a sus antepasados, no maten. Pero yo vengo y les digo ahora que el que se enoje con su hermano quedará enjuiciado. Les habló de un molde que había, pero ahora vengo y los desmoldo, los saco de ese lugar y los llevo a nuevos lugares. Ustedes oyeron que se dijo, no cometan adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo ya cometió adulterio en su corazón.
Ustedes escucharon que se dijo, no falten a tu juramento, pero yo les digo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y ese capítulo el Señor Jesús dice, ustedes oyeron, pero yo les digo, ustedes oyeron, pero yo les digo, llevando siempre todo a un nivel superior. Cuando desmoldamos, cuando salimos del molde, estamos dispuestos y disponibles para que Dios nos lleve a nuevos niveles. Necesitamos soltar lo viejo para tomar lo nuevo. Hay una frase que decimos mucho en la iglesia, es la mano abierta es la primera que se llena. Muchas veces somos tacaños y tenemos una mano cerrada. No queremos soltar lo que tenemos, a ver si perdemos lo que tanto nos costó conseguir. Y Dios te está diciendo, esto que te costó conseguir, yo te lo di, pero tengo mucho más para vos, pero es necesario soltar lo viejo para tomar lo nuevo. Cuando la palabra de Dios habla de que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevas para que no explote la odre, necesitamos muchas veces salir de esas odres viejas, de esas maneras viejas de pensar, para tomar lo que Dios tiene en este tiempo para nuestra vida. Einstein dijo, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y muchas veces nos pasamos la vida haciendo lo mismo y esperamos resultados diferentes. Muchas veces nos dicen, pastor, tengo 4 hijos, a todos los crié igual, pero hay uno que me salió piel de Judas. Y yo le digo, el problema es ese, los criaste a todos iguales. Porque cada uno de tus hijos es diferente. Quizá alguno necesitaba mayor atención que el otro, hoy no voy a hablar sobre crianza de hijos, pero hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, Einstein lo definió como locura. Salir del molde es necesario, o por lo menos estar dispuestos a salir del molde es necesario para poder empezar este camino de renovar nuestra mente. En los tiempos de cambio, los que están aprendiendo, los que están abiertos a aprender, son los que heredan la tierra. A veces me preguntan, ¿por qué seguí yendo a la sal después de 8 años? No, ya aprendiste cómo se hacen las luces, el video, que los hosts, que esto. Y yo digo, siempre hay algo nuevo para aprender. Siempre hay algo nuevo para recibir. Siempre hay una nueva revelación. Cuando salimos del molde, estamos dispuestos a aprender. Y los que aprenden en tiempos de cambio son los que heredan la tierra. Mientras aquellos que se quedan solo con lo que aprendí, están preparados para un mundo que ya no existe. Es como venir hoy con un teléfono, seguramente la mayoría de ustedes no los conocen, pero cuando era chico teníamos un teléfono a disco, ¿no? ¿Alguno lo usó alguna vez? ¿Vieron que llegabas al último número y te tocaba el 9? ¿No? Te tocaba el 9 y se te salía en el medio, tenías que volver a marcar, una locura. Es lo mismo que querer hoy utilizar uno de esos teléfonos. Estamos preparados, listos para un mundo que no existe. Necesitamos desmoldarnos, salir del molde. El Señor nos llevó en un tiempo de cambio y fíjense, porque a veces creemos que tenemos que salir de las cosas malas que nos pasaron, abandonar solo las cosas malas. Y en Isaías 43, 18, 19 dice así, olviden las cosas de antaño, las cosas pasadas, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Esta pregunta es como decir, ¿no están viendo lo que estoy haciendo? ¿No se dan cuenta que estoy en otro tiempo, que estoy haciendo cosas nuevas en tu vida, en tu familia, en tus hijos? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y muchas veces leemos este versículo tan conocido, olviden las cosas pasadas, estoy haciendo algo nuevo. Y pensamos que esas cosas pasadas son cosas negativas. Y cuando estábamos en medio de cambios en nuestra vida, que el Señor había empezado a llevarnos por un camino de cambios, leí este versículo y dije, ok, Señor, sí, olvido las cosas pasadas, y el Señor me dijo, no, pero lee unos versículos antes. Entonces fui al 16 y dice así dice el Señor. ¿Quién dice? Dios hablando de sí mismo. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar,
el que abrió una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Y ahí sigue diciendo, olviden las cosas de antaño. Dios mismo hablando de él, diciendo, ¿saben qué? Hice cosas increíbles, pero olvídense de eso porque tengo cosas nuevas. Olvídense de todo lo bueno que hice porque tengo cosas buenas para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu relación con tus hijos. Hijos, olvídate de todo lo que hice. Hay algo nuevo. El maná viejo, Dios les dio de comer maná en el desierto. Dicen que si lo guardaban de un día para el otro se llenaba de gusanos. Y a veces comemos gusanos en vez de lo nuevo que Dios tiene para nosotros por el simple hecho de no querer salir de ese molde, de no querer desmoldarnos. Dios tiene ríos preparados para derramar sobre tu vida en aquellos lugares donde quizá lo único que hay hoy son desiertos. Y quizás es tiempo y es bueno que te hagas estas preguntas. ¿Cuáles son las cosas que en este tiempo me están metiendo en un molde? ¿Cuáles son las cosas que me están costando soltar en este tiempo? ¿Cuáles son las tradiciones que me cuesta romper para poder tener lo nuevo que Dios tiene para mi vida? Lo segundo que quiero dejarte es que tenés que transformarte en todo tiempo. Habla de no amoldarnos y después dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. La palabra transformados habla de metamorfosis, nos habla de una transformación profunda, de una transformación constante en nuestra vida. La palabra renovación es la palabra anakainos en el original, que habla de una renovación completa, una nueva naturaleza. En Corintios dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Siempre le digo a la iglesia, no sos una criatura mejorada. Dios no te mejora, Dios te hace nuevo. Dios hace todas las cosas nuevas en nuestra vida. Dios cambia nuestra mente, Dios cambia nuestra realidad, Dios sana nuestro pasado y nos da una esperanza. Él nos hace nuevas personas. Y es en todo momento. No creas que la renovación de nuestra mente es una vez y para siempre. Transformados, renovación, habla de algo constante, como es en el inglés el presente continuo. Es un presente continuo en nuestra vida, de estar dispuestos a salir del molde, a ser transformados y a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos ser renovados. A mí me encanta hacerme preguntas a mí mismo. ¿En qué estoy frenado en este tiempo? ¿En qué creo que ya llegué y no necesito más nada? Ya llegué, me puedo tirar a ver televisión. La semana pasada sigo a algunos pastores de acá en Instagram y el pastor Selmar subió la prédica del pastor Robert y terminaba diciendo, tenemos que morir a querer descansar, algo así. Que hasta el último día de nuestra vida estamos para darlo todo por Dios. Nunca llegamos, siempre hay más. Siempre hay más de Dios para tu vida. Mientras tengas respiración, hay propósito de Dios para tu vida. Mientras estés vivo, mientras estés viva, Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Tiene ríos que aún tienen que fluir. Amén. Y por último, entonces primero salir del molde. Después transformarnos de manera permanente, saber que esto no es una vez y para siempre, sino que es una actitud permanente de renovación. Pero lo último tiene que ver con lo que produce la renovación en nuestra vida. Y el último punto es decidir qué sí y qué no. ¿Qué cosas sí vamos a dejar entrar en nuestra mente y qué cosas no vamos a dejar entrar en nuestra mente? Porque cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, salimos del molde, podemos comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y yo lo quiero figurar de esta manera. Tenés que tener un semáforo en tu mente, verde y rojo. Rojo para aquellos pensamientos y aquellas mentiras que quieren instaurarse en tu mente.
Porque todo lo que entra por nuestra mente, si lo dejamos arraigarse, después llega a nuestro corazón. Y una vez que entró en nuestro corazón determina nuestras decisiones y determina nuestras acciones. Y Dios viene a renovar tu mente porque Él quiere traer sanidad y libertad a tu vida. Lo que dejes entrar en tu mente va a llenar tu corazón, va a echar raíces, va a determinar tus acciones y va a determinar tu destino. ¿Qué es lo que dejas entrar en tu mente? Hoy tenemos tanta información dando vueltas, reels, Instagram. Hoy puedes ver historias de todo el mundo, puedes escuchar personas que hablan verdades que no son verdades y que quizá nos hacen creer verdades que no son verdades. Y si uno no tiene la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos ser engañados. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 2 al 4. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. O sea, le está diciendo, sé intencional en predicar, en conocer la palabra, sea o no sea oportuno. O sea, a tiempo y fuera, ay no, pero cuando se dé el contexto voy a hablar. Genera los contextos para que se den. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Sentimos identificado con esto? Tiempo de cancelación, tiempo donde uno no puede hablar de la verdad de Dios, donde la verdad de Dios es relativizada, mismo muchas veces en la iglesia. Se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. ¡Wow! Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hay tanto cristianator dando vueltas en las redes sociales. Últimamente me estuve agarrando con algunos. Bien, no me peleo, pero doy mi opinión. Una vez puso uno, sí, pastor, yo soy la iglesia. Y ahí lo tenía el pastor Robert Barrier diciendo, tú no eres la iglesia, tú eres un cristiano. La iglesia somos todos. Porque parecen verdades, pero no son verdades. Porque una vez que entra ese pensamiento, me dice, yo soy la iglesia, puedo adorar solo en casa, no necesito ir un domingo lluvioso a la iglesia. Yo soy la iglesia, no necesito ir a un grupo pequeño, porque yo puedo estudiar solo en mi casa. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo estoy ahí en medio de ellos. Mínimo 2 o 3. A partir de ahí empezamos a hacer iglesia. El cuerpo alimenta el cuerpo. Verdades que no son verdades. ¿Qué dejamos entrar en nuestra mente? ¿Qué sí, qué no? Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Guardando, viviendo conforme a la palabra de Dios. Salmo 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Juan 6:63, Jesús les dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué vas a dejar entrar en tu mente? ¿A qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no? La palabra de Dios tiene el poder para arrancar mentiras que estén plantadas en tu vida y poner verdades. Señor, le contestó Pedro en Juan 6:68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y por último, Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hacete estas preguntas en esta semana. ¿Qué estoy dejando entrar en mi mente? ¿A qué le di lugar en mi mente? ¿Cuáles son esas verdades que no son tan verdades que le dejé lugar en mi mente? ¿Estás filtrando todo con la palabra de Dios? ¿Tus decisiones? ¿Filtrándolo con la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios de esto? No, tengo un hermanito en la iglesia que me dijo esta cosa, pero ¿qué dice Dios de lo que me acaban de aconsejar? De lo que me acaban de decir. Su palabra, la Biblia, tiene la capacidad de renovar tu mente de forma continua y de forma profunda. Desmoldarnos, saber que necesitamos cada día ser transformados,
pero que lo único que produce la obra en nuestra mente y en nuestro corazón es la palabra viva de Dios. Lo único que nunca cambia, su palabra. Puede transformar tu vida y te voy a decir algo más, puede transformar tus generaciones. Me encanta ver cuando alguien viene a Jesús con generaciones hacia atrás, de vidas destruidas, familias separadas, familias, y de golpe uno empieza a ver cómo generación a generación Dios empieza a transformar por buenas decisiones que uno empezó a decidir tomar. Y eso es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. De esta manera vas a poder tener una mente renovada. Vas a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida hoy, mañana, pasado y cada día de tu vida. Amén. Y al renovar tu mente vas a poder ver las puertas que Dios está abriendo. También vas a poder ver aquellas que Dios está cerrando. Vas a poder entrar por ellas, vas a poder aprovechar esos tiempos, kairos de Dios que están delante tuyo. Dios nos llamó a vivir vidas extraordinarias. Como hijos de Dios somos personas extraordinarias. Fuimos trasladados de un reino de oscuridad, de un reino de tinieblas a un reino de luz. El domingo pasado le decía a la iglesia, tenés que decidir, quizá el mismo problema, en qué reino lo vas a vivir. Porque podemos vivir un problema, una situación difícil, porque Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que Él iba a estar con nosotros, pero el pare de sufrir no existe. La diferencia es dónde decido vivir ese problema. En un reino de tinieblas donde lo único que van a hacer es mostrarme ese problema y que no hay nada posible y que no. O en un mundo de luz donde siempre hay esperanza, donde Dios tiene palabras de bondad para nosotros, donde Él nos ama, donde Él nos levanta, donde Él nos restaura. Renovar el espíritu de nuestra mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. Y antes de bajar quiero hacer algo que amo hacer. Y seguramente hay personas en este lugar que vinieron hoy por primera vez. Y hasta ahora vienen haciendo las cosas de la misma manera y ven resultados que no les gusta quizá. Y quizás es tiempo de tomar la decisión de seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice que Jesús no vino al mundo para condenarnos sino para salvarnos por medio de Él. Y Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través mío. No todos los caminos conducen a Dios. Hay uno solo y se llama Jesucristo. Y Él está hoy en este lugar y Él está golpeando en tu corazón, en tu mente. Pero Él nos ama de tal manera que nos da la libertad de decidir. Y hoy puedes decidir dejar a Jesús entrar en tu vida, en tu corazón, para que todo cambie a partir de hoy. Así que les pido, si todos pueden acompañarme, cierren sus ojos. Y ahí en la intimidad, solo con Dios, si estás por primera vez en este lugar y Dios habló a tu vida, yo te animo a que puedas levantar tu mano. Te voy a pedir solo esto, pero quiero poder verte y bendecirte. Si hoy querés recibir a Jesucristo en tu corazón, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Estamos todos con los ojos cerrados. Aleluya, Jesús. Alguien más que hoy decida recibir a Jesús en su corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a hacer una oración. Toda la iglesia la va a hacer conmigo para que nadie se sienta que está hablando solo, pero si puedes hacerla en voz alta. Decía así: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Gracias porque me amaste de tal manera que entregaste tu vida por mí para pagar el precio de mi libertad. En esta mañana yo decido entregarte mi vida. Decido entregarte mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, de haber vivido a mi manera.
Y te pido que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.